No te necesito, ya tengo lo mío. Mi esposa soltó esas palabras como si fueran un cuchillo mientras estaba recostada en el sillón de la sala rodeada de sus amigas empresarias, todas mirándome recoger sus copas de vino con esa sonrisa de lástima que te dan cuando ven a un hombre fracasado sirviendo en su propia casa. Una de ellas hasta murmuró algo sobre que yo debería buscarme un trabajo de verdad, y todas se rieron mientras yo salía hacia la cocina con las manos llenas de platos sucios, agachando la cabeza como me habían enseñado a hacer durante 40 años de matrimonio con una mujer que cada día me recordaba todo lo que ella había logrado y todo lo que yo nunca sería. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y ella se fue a dormir tranquila después de burlarse de que yo solo servía para lavar trastes, me senté en mi escritorio y saqué un sobremanila amarillo que había estado guardando en el fondo del cajón esperando exactamente este momento. Porque un hombre que ha sido humillado toda su vida aprende a prepararse para el día en que ya no aguante más. Dentro de ese sobre había documentos que mi esposa nunca imaginó que existían, papeles que en 48 horas iban a destruir completamente la realidad en la que ella vivía, esa realidad donde yo era el perdedor y ella era la exitosa. Pero había algo más, algo que ni siquiera su costoso abogado iba a poder detener una vez que yo hiciera esa llamada telefónica. Escríbeme ahora en los comentarios desde dónde me estás escuchando, desde qué país o ciudad, porque lo que estás a punto de descubrir sobre lo que un hombre callado puede construir mientras todos lo tratan como basura va a cambiar completamente tu forma de ver a las personas que no hablan mucho pero observan todo. Mi nombre es Don Crescencio Morales, tengo 74 años, vivo en San Miguel de Allende, y esta es la historia real de cómo un sobre amarillo y una llamada a mi abogado a las 3 de la mañana le demostraron a mi esposa quien realmente construyó todo lo que ella presumía como suyo. Suscríbete ahora porque cuando te cuente lo que había dentro de ese sobre y lo que pasó cuando ella recibió los documentos legales 48 horas después, vas a entender por qué el silencio de un hombre no es debilidad, es estrategia. Mis dedos marcaron cada número del teléfono de mi abogado con una precisión que solo se tiene cuando has ensayado mentalmente ese momento durante años. 3 de la mañana en punto según el reloj de la pared que hacía tic-tac en el silencio absoluto de esa casa que ya no sentía como mía. Y mientras esperaba que contestara podía escuchar arriba los ronquidos de mi esposa durmiendo tranquila en esa cama king size que ella había comprado con su primer bono grande sin siquiera preguntarme si me gustaba. Porque para ese entonces yo ya era invisible en las decisiones de esta casa. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz ronca del licenciado Hernández contestara con ese tono de alguien que sabe exactamente quién llama a esta hora porque le advertiste hace meses que cuando finalmente te decidieras sería en la madrugada, cuando tuvieras la cabeza más fría que nunca y el corazón más duro que una piedra. Don Crescencio, dijo sin necesidad de que yo me presentara, sabía que en algún momento iba a recibir esta llamada, ya es momento de proceder con todo. Y yo solo respondí con un sí tan firme y tan frío que hasta a mí me sorprendió la persona en la que me había convertido esa noche, porque había algo liberador en finalmente dejar de fingir que me importaba salvar un matrimonio que había muerto hace años cuando ella empezó a presentarme con sus amigos como mi esposo que se queda en casa, con ese tonito de burla que todos captaban pero nadie defendía. Cuando decidí que ya era suficiente es una pregunta que me he hecho 1000 veces mientras reviso estos documentos que ahora están esparcidos en mi escritorio bajo la luz amarillenta de la lámpara vieja que compré cuando éramos novios y no teníamos dinero ni para muebles decentes. Y la respuesta honesta es que no fue un solo momento sino una acumulación de 40 años de pequeñas humillaciones que se fueron apilando como ladrillos hasta construir un muro tan alto que ya no podía ver nada bueno. Del otro lado. Fue en la cena de Navidad cuando me presentó a su jefe como el que me ayuda con los quehaceres. Fue en el aniversario 30 cuando ni siquiera llegó a casa porque tenía una reunión más importante. Fue cada vez que sus amigas venían y yo tenía que servirles como si fuera el personal de limpieza. Fue cada comentario sobre mi ropa vieja, mi carro del año, mi falta de ambición, mi inutilidad para generar ingresos dignos. Pero sobre todo fue anoche, cuando delante de esas mujeres que ni siquiera me conocían me dijo que ya no me necesitaba porque ella tenía lo suyo, como si yo fuera un mueble viejo del que finalmente se podía deshacer sin culpa. El licenciado Hernández me preguntó si estaba completamente seguro porque una vez que empezáramos este proceso legal no habría vuelta atrás, y le dije algo que lo dejó callado por varios segundos. Licenciado, llevo 20 años preparándome para este día, tengo cada documento que necesitamos, cada firma, cada escritura. Cada comprobante de que todo lo que ella cree que es suyo legalmente me pertenece a mí, así que no hay vuelta atrás porque nunca hubo hacia dónde regresar. Podía escucharlo respirar del otro lado de la línea procesando lo que le acababa de decir,
porque incluso el que había sido mi abogado durante todos estos años de construcción silenciosa no sabía la magnitud completa de lo que yo había logrado mientras mi esposa me trataba como un fracasado que no servía para nada más que para lavar platos y barrer pisos. Aurora Beatriz Santillán era su nombre completo cuando la conocí hace 42 años en el mercado municipal de San Miguel, donde ella vendía flores que su madre cultivaba en un terreno prestado a las afueras del pueblo. Y recuerdo perfectamente ese primer día porque llevaba un vestido azul descolorido con un remiendo en el hombro que ella había intentado esconder con un rebozo tejido a mano, y cuando le compré un ramo de claveles blancos me sonrió con esa timidez hermosa de las mujeres que aún no saben que son bonitas. Esa muchacha descalza que envolvía flores en papel periódico viejo y que se emocionaba cuando le daban propina de 2 pesos no tenía absolutamente nada que ver con la mujer de uñas francesas y trajes sastre importados que anoche me trató como basura delante de sus amigas ejecutivas. Pasamos 3 años de noviazgo caminando por las calles empedradas porque ninguno de los dos tenía dinero para más que unas nieves los domingos, y ella me decía que no le importaba ser pobre siempre y cuando estuviéramos juntos, que con amor y tortillas se podía vivir feliz como decía su abuela, que lo material no era lo importante sino tener a alguien que te abrazara en las noches frías. Nos casamos en 1973 en una ceremonia tan sencilla que solo asistieron 15 personas y el padre del pueblo nos cobró la mitad porque sabía que apenas teníamos para la comida del convivio, y Aurora lloró de felicidad cuando le puse ese anillo de plata que me había costado 2 semanas de salario trabajando la construcción, diciéndome al oído que yo era el mejor hombre del mundo y que ella iba a pasar toda su vida agradeciéndole a Dios por haberme puesto en su camino. Los primeros 10 años fueron diferentes. Fueron tiempos donde compartíamos un plato de frijoles porque no alcanzaba para 2, donde nos reíamos cuando se nos ponchaba la llanta de la bicicleta y teníamos que caminar 5 kilómetros bajo el sol, donde ella me esperaba en la puerta con un café aguado, pero hecho con amor cada vez que yo llegaba del trabajo cubierto de cemento y cansancio. En esos años Aurora me admiraba por cualquier cosa que hiciera, presumía con las vecinas que yo era muy trabajador, me defendía cuando alguien insinuaba que no iba a llegar muy lejos en la vida, planchaba mis 2 únicas camisas con un cuidado casi religioso como si fueran trajes de diseñador. Pero algo cambió cuando su prima Guadalupe regresó de Guadalajara convertida en contadora y empezó a llenar la cabeza de Aurora con historias de mujeres independientes, carreras profesionales, dinero propio, hombres que viajaban en avión y cenaban en restaurantes con mantel. De repente mi esposa, que había dejado la primaria para ayudar a su madre con las flores, empezó a hablar de estudiar la secundaria abierta, luego la preparatoria, después comenzó a tomar cursos de computación en una escuela nocturna que pagábamos con apuros, pero que ella decía que era inversión en su futuro. Yo la apoyé completamente porque me daba orgullo verla superarse. Trabajaba doble turno para que ella pudiera estudiar tranquila sin preocuparse por el dinero del pasaje o los libros, y cuando finalmente consiguió su primer trabajo como secretaria en una empresa de bienes raíces me sentí el hombre más orgulloso del mundo. El problema no fue que Aurora creciera profesionalmente, el problema fue que mientras ella ascendía en esa escalera corporativa yo me fui quedando atrás en su percepción de lo que era valioso en una persona, como si mi trabajo físico y callado ya no tuviera el mismo mérito que sus juntas importantes y sus presentaciones en PowerPoint. El primer momento en que Aurora dejó de verme como su igual sucedió un jueves de octubre del 97 durante la cena de promoción de su empresa cuando ella acababa de ser ascendida a supervisora de ventas. Y yo llegué directamente de la obra con mi única camisa limpia pero arrugada porque no había tenido tiempo de plancharla después de 12 horas levantando bloc bajo el sol. Todos sus compañeros llegaron en trajes oscuros con corbatas brillantes y zapatos boleados que hacían ruido elegante contra el piso del salón de eventos del Hotel Colonial, y cuando Aurora me vio entrar noté algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una especie de vergüenza mezclada con molestia que intentó disimular con una sonrisa forzada mientras me presentaba con su jefe como Crescencio, mi esposo que trabaja en construcción. La forma en que dijo construcción sonó como si estuviera diciendo basurero o limosnero, con ese tonito de disculpa que usas cuando tienes que explicar algo embarazoso que no puedes cambiar. Durante toda la cena ella evitó incluirme en las conversaciones sobre estrategias de mercado y proyecciones de ventas, y cuando el director general preguntó qué opinaba yo sobre la expansión comercial hacia Querétaro, Aurora respondió por mí diciendo que yo no entendía mucho de esos temas porque mi trabajo era más físico que intelectual, riéndose con esa risa nerviosa que te arranca el alma cuando viene de la persona que se supone debería defenderte. En el camino de regreso a casa esa noche, ella manejaba su Tsuru del año que la empresa le había dado como bono mientras yo iba callado en el asiento del copiloto oliendo a sudor y cemento seco, y de repente soltó algo que se me quedó grabado para siempre.
Crescencio, necesitas entender que yo ahora me muevo en otros círculos, con otra clase de gente, y sería bueno que te esforzaras un poco más en tu presentación personal porque me haces quedar mal. Me haces quedar mal. 4 palabras que destruyeron 20 años de matrimonio en un instante, porque significaban que yo ya no era su compañero de vida, sino un accesorio defectuoso que no combinaba con su nueva imagen corporativa. Traté de explicarle que había trabajado jornada doble esa semana precisamente para pagar el vestido nuevo que ella estrenó en la cena, ese vestido verde esmeralda que le costó 2,000 pesos y que yo pagué con las ampollas en mis manos, pero ella solo dijo que eso no era excusa para no saber comportarse en eventos importantes. A partir de esa noche todo empezó a cambiar en la dinámica de nuestra casa de maneras tan sutiles que al principio pensé que lo estaba imaginando, pero después se volvió tan obvio que hasta los vecinos lo notaban. Aurora comenzó a llegar tarde sin avisar ni dar explicaciones. Decía que tenía juntas después del horario o cenas con clientes que no podía rechazar, y cuando yo le preguntaba si quería que la fuera a recoger me contestaba que mejor tomaba taxi porque no quería que sus colegas vieran mi camioneta vieja toda oxidada. Dejó de pedirme opinión sobre cualquier decisión de la casa y empezó a comprar muebles caros sin consultarme. Cambió la sala completa un sábado que yo estaba trabajando y cuando llegué y vi todo diferente solo me dijo que con su dinero podía hacer lo que quisiera porque al fin y al cabo ella era quien pagaba la mayoría de los gastos. Las cenas juntos se volvieron silencios incómodos donde ella revisaba su celular constantemente mandando mensajes que nunca me dejaba leer, y si yo intentaba platicar sobre mi día en la obra ella bostezaba abiertamente o me interrumpía para hablar de algún logro suyo que según ella era mucho más interesante. ¿En qué momento dejamos de conocernos? Es una pregunta que me persigue cada noche desde hace años, porque hubo un tiempo donde podíamos hablar durante horas sobre cualquier tontería y ahora no podemos sostener una conversación de 5 minutos sin que ella encuentre una forma de recordarme todo lo que ha logrado y todo lo que yo no he conseguido. Mi padre don Abundio Morales me dijo algo 3 días antes de morir en el 2001 que en ese momento no entendí completamente pero que con los años se convirtió en mi filosofía de vida. Mijo, un hombre que depende completamente de lo que otros piensan de él es un hombre encadenado. Pero un hombre que construye en silencio su propia seguridad es un hombre libre aunque todos lo crean pobre. Él había trabajado toda su vida como campesino en tierras ajenas ganando apenas para comer, y en su lecho de muerte me confesó que su mayor arrepentimiento no fue haber sido pobre sino haber sido dependiente, haber vivido 70 años rogándole a otros que le dieran trabajo, tierra, oportunidades. Me hizo jurarle que yo nunca iba a terminar así, que sin importar lo que pasara con Aurora o con quien fuera, yo tenía que construir algo propio que nadie pudiera quitarme ni usar para humillarme. 6 meses después de esa conversación con mi padre y 3 meses después de aquella cena donde Aurora me dejó claro que yo era un estorbo en su vida exitosa, sucedió algo que cambió todo mi destino aunque en ese momento parecía solo otro día normal de trabajo. El ingeniero Ramírez, para quien yo trabajaba levantando paredes de una casa en la colonia Los Frailes, me llamó un viernes por la tarde y me dijo algo inusual. Crescencio, tengo un terreno pequeño por La Palmita que necesito vender rápido porque me urge el dinero para un problema personal. Son 200 metros cuadrados que valen fácil 80,000 pesos, pero te los dejo en 40 si me pagas de contado esta semana. 40,000 pesos era exactamente lo que yo tenía ahorrado en una cuenta bancaria secreta que Aurora nunca supo que existía, dinero que había ido guardando peso por peso durante años de trabajar domingos y días festivos cuando ella pensaba que yo estaba descansando en casa. Esa noche no dormí nada dándole vueltas a la decisión más importante de mi vida hasta ese momento, porque esos 40,000 pesos eran mi única red de seguridad, lo único que me daba paz mental saber que si algo pasaba yo tenía un colchón financiero. Pero al mismo tiempo la voz de mi padre muerto resonaba en mi cabeza diciéndome que los hombres libres toman riesgos calculados. El lunes por la mañana le dije al ingeniero Ramírez que aceptaba el trato pero con una condición, que toda la transacción se hiciera únicamente a mi nombre sin mencionar nada a Aurora, y él me miró con esa mirada de complicidad masculina que dice entiendo perfectamente por qué lo haces así sin necesidad de palabras. Firmamos el contrato privado en su oficina un miércoles al mediodía mientras Aurora estaba en una convención de ventas en León y ni siquiera sabía que yo había salido de la obra, y cuando el notario me entregó las escrituras con mi nombre impreso sentí algo que no había sentido en años, control sobre mi propio destino. Ese terreno baldío lleno de piedras y maleza en un barrio que todos consideraban zona perdida se convirtió en mi primer activo real, mi primera propiedad que nadie más que yo sabía que existía. Y durante los siguientes 3 meses trabajé cada fin de semana limpiándolo y cercándolo con mis propias manos mientras Aurora pensaba que yo andaba tomando cerveza con los compañeros de la obra.
La estrategia que desarrollé desde ese primer terreno fue simple pero efectiva: usar el dinero que Aurora despreciaba como insignificante, esos 200 o 300 pesos extra que yo ganaba haciendo trabajos pequeños los sábados, y reinvertirlos constantemente en bienes raíces baratos en zonas marginales que todos ignoraban pero que yo sabía que eventualmente iban a crecer. Durante 20 años exactos, desde 2002 hasta 2022, construí un imperio de bienes raíces que nadie excepto mi abogado y 3 socios estratégicos conocían, y lo hice con una metodología tan sistemática que podría enseñarse en cualquier escuela de negocios como ejemplo de inversión inteligente a largo plazo. El terreno de La Palmita que compré por 40,000 pesos lo vendí 18 meses después en 120,000 a una familia de Celaya que buscaba algo económico cerca de la ciudad. Y con esas ganancias más mis ahorros, compré 2 lotes contiguos en la colonia San Antonio por 35,000 cada uno, aprovechando que el dueño era un borracho urgido de dinero para pagar deudas de juego. La clave de mi estrategia nunca fue comprar propiedades caras en zonas residenciales donde Aurora y sus amigos se movían, sino identificar terrenos baratos en colonias populares que estaban en la ruta de expansión urbana de San Miguel. Lugares donde nadie quería invertir porque no tenían servicios, pero que yo sabía por mi trabajo en construcción que eventualmente recibirían agua potable, drenaje y pavimentación. Entre 2003 y 2007 adquirí 9 propiedades más usando un sistema rotativo donde compraba barato, esperaba que la zona se valorizara mínimo 50%, vendía recuperando mi inversión inicial más ganancias, y reinvertía todo en 2 o 3 propiedades nuevas más alejadas pero con mayor potencial. Para 2009 ya tenía 15 terrenos distribuidos estratégicamente en 5 colonias diferentes de San Miguel de Allende. Algunos los conservaba como inversión a largo plazo y otros los vendía cuando surgían compradores dispuestos a pagar el doble o triple de lo que yo había pagado. El olor a cemento fresco se convirtió en mi perfume favorito porque significaba que estaba levantando una barda perimetral o construyendo una casita básica que multiplicaba por 3 el valor del terreno baldío, y las madrugadas trabajando solo con pala y pico mientras Aurora dormía tranquila se convirtieron en mi terapia personal contra la humillación. Lo más irónico de toda esta historia es que yo usaba las propias conexiones laborales que Aurora despreciaba como mi mayor ventaja competitiva, porque después de 30 años trabajando en construcción conocía a todos los albañiles, herreros, electricistas, plomeros y maestros de obra de la región, y ellos me hacían trabajos a precio de costo o incluso a veces gratis los domingos a cambio de que yo les consiguiera chambas en las obras grandes donde yo tenía contactos. Don Fermín el herrero me soldaba las rejas y portones cobrándome solo el material porque yo le había presentado al ingeniero que lo contrató para un fraccionamiento completo. Chuy el plomero me instalaba tinacos y tuberías por un six de cervezas porque yo fui padrino de bautizo de su hijo mayor. El maestro Julián me supervisaba construcciones enteras sin cobrarme un peso porque décadas atrás yo le presté dinero cuando su esposa estaba enferma y nunca le exigí que me pagara. Esta red invisible de favores y lealtades que yo había construido calladamente durante toda mi vida laboral valía más que cualquier título universitario o contacto corporativo que Aurora presumía en sus juntas ejecutivas. Para 2015 mi portafolio incluía 23 propiedades valuadas conservadoramente en 3,200,000 pesos. Y lo más importante es que todo estaba registrado legalmente a mi nombre con escrituras públicas impecables porque desde el principio mi abogado me advirtió que si quería proteger este patrimonio de un eventual divorcio tenía que documentar cada adquisición como bien privado adquirido con recursos propios provenientes de trabajos personales independientes. Cada escritura especificaba claramente que el dinero provenía de mis ahorros individuales y trabajos extras no relacionados con la economía conyugal, y Aurora nunca firmó ni supo de ninguna de estas transacciones porque legalmente no era necesario su consentimiento para bienes que yo compraba exclusivamente con mi dinero ganado fuera del matrimonio. Las primeras señales de que Aurora tenía una relación extramarital comenzaron en marzo de 2019, cuando de repente empezó a llegar a casa oliendo a una colonia masculina cara que yo nunca había usado. Un aroma amaderado con toques de cítrico que se quedaba impregnado en su ropa y que ella justificaba diciendo que su nuevo jefe usaba mucho perfume y que en las juntas cerradas el olor se pegaba a todos. Un hombre menos observador tal vez lo habría creído, pero yo que había pasado décadas estudiando cada detalle de mi entorno para sobrevivir noté que ese olor solo aparecía los martes y jueves, exactamente los días que según ella tenía reuniones de planeación estratégica que se extendían hasta las 9 de la noche. La segunda señal fue su celular que pasó de ser un objeto normal sobre la mesa a convertirse en algo que cargaba permanentemente en la mano como si fuera una extensión de su cuerpo, y que ahora tenía contraseña cuando antes nunca la había necesitado porque según ella no tenía nada que ocultar.
Comencé a prestar atención sin que ella lo notara, fingiendo indiferencia mientras preparaba café en las mañanas o veía televisión en las noches, y descubrí patrones que cualquier investigador privado hubiera identificado inmediatamente. Mensajes que llegaban a las 11 de la noche y que ella leía en el baño con la puerta cerrada. Llamadas entrantes que rechazaba cuando yo estaba cerca pero que devolvía apenas salía al patio. Risas coquetas mientras tecleaba respuestas que nunca eran para mí. En junio de ese mismo año, Aurora anunció que la empresa la había inscrito en un diplomado de liderazgo ejecutivo que requería viajar a Querétaro 2 fines de semana al mes durante 6 meses. Y yo asentí con la cabeza como el esposo obediente que ella esperaba mientras mentalmente hacía cálculos de cuánto dinero extra necesitaría para contratar al investigador privado que ya había identificado como el mejor de la región. No contraté al investigador porque quisiera confirmar algo que ya sabía. Lo contraté porque necesitaba evidencia documental fotográfica y testimonial que resistiera un proceso legal de divorcio, porque una cosa es sospechar que tu esposa te engaña y otra muy diferente es poder probarlo frente a un juez con documentos irrefutables. El reporte que recibí 6 semanas después contenía 27 fotografías a color tomadas en 4 fechas diferentes donde Aurora aparecía besándose con su jefe el licenciado Ricardo Maldonado en el estacionamiento del Hotel Misión Querétaro, entrando juntos a la habitación 212, saliendo al día siguiente por la mañana con la misma ropa del día anterior. Las fotos eran tan explícitas y tan irrefutables que hasta incluían placas de los autos, fechas con hora exacta en el sello digital, y declaraciones del personal del hotel confirmando que reservaban esa habitación específica cada martes alternado a nombre de una supuesta empresa fantasma. Guardé ese reporte en el sobremanila junto con todos los documentos de mis propiedades, y desde ese día cada vez que Aurora llegaba tarde inventando excusas elaboradas sobre tráfico o juntas imprevistas, yo solo asentía tranquilo sabiendo que cada mentira que ella decía era otra pieza más de evidencia que fortalecía mi caso legal. Lo curioso es que durante todo este proceso de descubrir su infidelidad y documentarla meticulosamente yo nunca sentí el dolor desgarrador que supuestamente debería sentir cuando la persona que amas te traiciona, sino más bien una especie de alivio frío porque finalmente tenía la justificación moral perfecta para hacer lo que de todas formas ya había decidido hacer. Terminar este matrimonio de la forma más estratégica y devastadora posible. La noche del 28 de septiembre de 2023 fue cuando Aurora cruzó la línea definitiva de la que ya no habría retorno posible, y sucedió durante esa reunión con sus 4 amigas empresarias que ella organizó en nuestra sala para celebrar que acababa de ser nombrada directora regional de ventas con un salario de 85,000 pesos mensuales. Llegaron a las 7 de la noche en sus camionetas último modelo estacionándose afuera de mi casa como si fuera un concurso de quien tenía el vehículo más ostentoso, Marcela en su BMW blanca, Patricia en su Audi gris, Verónica en su Mercedes negra y Claudia en su Range Rover que apenas cabía en el espacio disponible. Aurora me había dejado instrucciones precisas esa mañana antes de irse al trabajo sobre cómo debía tener todo preparado, botanas variadas en los platones buenos, vino tinto francés de 600 pesos la botella que ella había comprado especialmente, copas de cristal cortado sin una sola mancha, servilletas de tela dobladas en triángulo perfecto. Cuando ellas llegaron yo estaba en la cocina terminando de acomodar el queso manchego y las aceitunas en el platón de cerámica, y escuché cómo Aurora les daba el tour por la casa presumiendo cada mueble nuevo como si ella personalmente lo hubiera diseñado y fabricado, sin mencionar una sola vez que yo había pintado esas paredes, instalado esas lámparas, reparado esas ventanas. Me llamó con un grito desde la sala usando mi nombre completo sin el don de respeto que antes siempre usaba, y cuando entré cargando la charola con las copas servidas Marcela hizo un comentario que todas escucharon perfectamente: «Aurora, qué suerte tienes que Crescencio te ayude con el servicio, yo tengo que pagar una muchacha que viene los jueves». Todas se rieron como si fuera el chiste más ingenioso del mundo mientras yo colocaba las copas frente a ellas, sintiendo como la sangre me subía a la cara, pero manteniendo la expresión neutral que había perfeccionado durante años de aguantar humillaciones. Aurora respondió algo que quedó grabado en mi memoria con la misma claridad que si lo estuviera escuchando ahora mismo. Pues sí, al menos sirve para algo porque para generar ingresos dignos definitivamente no nació, pero bueno, cada quien aporta lo que puede en un matrimonio y él aporta los quehaceres. Las 5 mujeres estallaron en carcajadas mientras yo salía de la sala rumbo a la cocina con las piernas temblando de la rabia contenida, y desde ahí las escuché durante las siguientes 2 horas hablar de sus éxitos profesionales, sus viajes internacionales, sus bonos millonarios, y de vez en cuando mencionaban a sus esposos con ese tono de lástima que se usa para hablar de mascotas viejas que ya no sirven pero que conservas por nostalgia.
Verónica contó que su marido acababa de pedirle dinero prestado para pagar su tarjeta de crédito y que ella le había dicho que no porque los hombres tienen que aprender a ser responsables financieramente, y todas aplaudieron su decisión como si fuera un acto heroico de empoderamiento femenino. Patricia compartió que ella le había puesto ultimátum a su esposo de conseguir un trabajo mejor pagado o ella consideraría seriamente el divorcio porque no pensaba mantener a un mediocre toda la vida, y nuevamente el coro de aprobación resonó en mi sala como si estuvieran en alguna conferencia motivacional de mujeres alfa. Cuando finalmente se fueron pasadas las 11 de la noche dejando la sala hecha un desastre con copas vacías, platos sucios, servilletas arrugadas y migajas por todas partes, Aurora se fue directamente a la recámara sin siquiera decirme gracias o buenas noches, y yo me quedé limpiando todo ese desorden mientras procesaba fríamente lo que acababa de presenciar. No sentí tristeza ni ganas de llorar como probablemente debería haber sentido, solo una claridad mental absoluta sobre lo que tenía que hacer y cuándo exactamente debía hacerlo, porque esa noche entendí que Aurora ya no era la mujer con la que me había casado sino una extraña cruel que usaba mi casa, dormía en mi cama y me trataba peor que a su empleado doméstico. Eran las 12:15 de la mañana según el reloj digital del microondas cuando finalmente terminé de limpiar el desastre que las amigas de Aurora habían dejado, y la casa estaba sumida en ese silencio pesado que solo existe en las madrugadas cuando sabes que tu vida está a punto de cambiar para siempre. Desde el piso de arriba llegaba el sonido de los ronquidos suaves de Aurora durmiendo profundamente sin una sola preocupación en el mundo, probablemente soñando con su ascenso corporativo y su nuevo salario mientras yo me sentaba en mi escritorio con una taza de café negro ya frío que había preparado 2 horas antes. El sobremanila amarillo que saqué del cajón con cerradura estaba ligeramente abultado por la cantidad de documentos que contenía, y cuando lo abrí sobre la superficie de madera rayada sentí esa calma extraña que viene cuando finalmente vas a ejecutar un plan que has estado perfeccionando mentalmente durante años. Saqué los papeles uno por uno organizándolos en 3 pilas separadas según su función estratégica en lo que estaba a punto de desencadenar. La primera pila contenía las escrituras públicas de 23 propiedades distribuidas en San Miguel de Allende y municipios aledaños, cada una con su número de registro catastral, fecha de adquisición, valor comercial actualizado y cláusula específica que establecía que fueron compradas exclusivamente con recursos propios ganados fuera del matrimonio. El terreno original de La Palmita adquirido en 2002 por 40,000 pesos y vendido en 2004 por 120,000, 2 lotes. Contiguos en San Antonio comprados por 35,000 cada uno en 2003, una casa habitación en la colonia Guadalupe valuada en 850,000 pesos comprada en 2010, un local comercial en el centro histórico adquirido en 2015 por 1,200,000 que ahora valía fácil 3 millones. La segunda pila era el reporte completo del investigador privado con las 27 fotografías a color de Aurora besándose con el licenciado Ricardo Maldonado, entrando y saliendo del Hotel Misión Querétaro en 4 fechas diferentes perfectamente documentadas con sellos digitales que incluían día, hora y geolocalización exacta, más las declaraciones firmadas del personal del hotel, confirmando que reservaban la habitación 212 cada martes alternado desde hacía 8 meses. La tercera pila contenía los estados de cuenta bancarios de mi cuenta secreta mostrando el flujo de dinero durante 20 años, cada depósito proveniente de trabajos extras perfectamente documentados con recibos y facturas, cada retiro correspondiente a una compra de propiedad con su escritura correlacionada, demostrando irrefutablemente que todo el patrimonio que yo había acumulado provenía de mi esfuerzo personal independiente sin haber usado jamás un solo peso de la economía conyugal. Revisé cada documento meticulosamente durante 40 minutos asegurándome de que todo estuviera en orden perfecto sin ningún cabo suelto que un abogado inteligente pudiera usar en mi contra, y mientras lo hacía mi mente ya estaba 3 pasos adelante planeando exactamente cómo se desarrollarían las próximas 48 horas. Mañana viernes a las 9 de la mañana tendría la reunión presencial con el licenciado Hernández en su despacho para entregarle físicamente todos estos documentos y autorizar formalmente el inicio del proceso de divorcio con demanda de disolución inmediata del vínculo matrimonial por causal de adulterio comprobado. Solicitud de separación total de bienes estableciendo claramente que Aurora no tenía derecho legal sobre ninguna de mis propiedades y contrademanda preventiva en caso de que ella intentara reclamar pensión alimenticia o compensación económica. El sábado por la mañana Aurora recibiría en esta casa la notificación oficial del juzgado familiar entregada por actuario certificado, y ese sería el momento exacto en que su mundo perfecto construido sobre la humillación constante hacia mí se desmoronaría completamente frente a sus ojos incrédulos.
El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz ronca del licenciado Hernández contestara con ese tono de alguien arrancado del sueño, pero instantáneamente alerta porque reconoce el número en la pantalla. Don Crescencio, son las 3:15 de la mañana. Esto significa que finalmente llegó el día del que hemos estado hablando durante años. ¿Es correcto? Su capacidad para ir directo al punto sin rodeos era una de las razones por las que lo había elegido como mi abogado desde 2005, cuando compré mi quinta propiedad y necesitaba asesoría legal seria sobre cómo proteger legalmente mi patrimonio de un eventual divorcio. Le confirmé con un simple sí y escuché como del otro lado se encendía una lámpara y se acomodaba en lo que supuse era su escritorio casero, porque empecé a escuchar el sonido inconfundible de una computadora arrancando. Muy bien, don Crescencio. Necesito que me confirme primero si ya tiene en su poder los 3 elementos que acordamos serían indispensables para proceder: documentación completa de todas las propiedades con escrituras que demuestren adquisición con recursos propios, evidencia fotográfica irrefutable de la infidelidad de su esposa, y estados de cuenta que respalden la procedencia lícita e independiente de sus ingresos. Le confirmé que tenía todo organizado frente a mí en este momento y que podía ir a su despacho a primera hora de la mañana para entregarle físicamente los documentos originales. Hubo un silencio de varios segundos del otro lado de la línea y luego escuché algo que nunca había escuchado en los 18 años que llevaba tratándolo, una risa baja de genuina admiración mezclada con sorpresa. Don Crescencio, he manejado cientos de casos de divorcio en mi carrera, pero nunca, absolutamente nunca, he tenido un cliente que llegara tan preparado y con tanta anticipación estratégica como usted. La mayoría de los hombres vienen a mi oficina llorando después de que sus esposas ya los corrieron de la casa y se quedaron con todo. Le expliqué que mi padre me enseñó que un hombre previsor vale por dos y que yo había pasado 20 años construyendo no solo un patrimonio económico sino también una fortaleza legal impenetrable. El licenciado Hernández empezó entonces a explicarme con lujo de detalle el proceso que seguiríamos y me hizo 3 preguntas específicas que demostraban su experiencia en este tipo de litigios complejos. Primera pregunta: ¿su esposa tiene conocimiento de la existencia de alguna de sus propiedades o ella cree genuinamente que usted no tiene nada a su nombre? Le respondí que Aurora no sabía absolutamente nada sobre mi patrimonio porque yo había sido meticulosamente cuidadoso durante 2 décadas de mantener esa parte de mi vida completamente separada. Segunda pregunta: ¿las fotografías de la infidelidad fueron obtenidas por un investigador privado certificado o usted mismo las tomó? Le confirmé que contraté al investigador más reconocido de Guanajuato y que todo el material tenía validez legal completa con cadena de custodia impecable. Tercera pregunta, y esta es la más importante, don Crescencio. ¿Usted quiere proceder con un divorcio express donde liquidamos rápido y cada quien se va por su lado, o quiere usted que yo utilice toda la artillería legal disponible para que ella entienda la magnitud de su error? Mi respuesta fue tan fría y tan calculada que hasta a mí me sorprendió la persona en la que me había convertido. Licenciado, quiero que ella comprenda con absoluta claridad quién realmente construyó todo lo que ella creyó suyo. Quiero que se entere frente a un juez que mientras me humillaba yo era propietario de un patrimonio que vale más de 5 millones de pesos. Y quiero sobre todo que cuando intente reclamarme algo descubra que legalmente no tiene derecho a un solo centavo de lo mío. El licenciado Hernández soltó un silbido bajo de aprobación y procedió a detallarme la estrategia. Presentaríamos la demanda de divorcio necesario por adulterio adjuntando como pruebas las fotografías del investigador. Solicitaríamos la separación inmediata de bienes estableciendo claramente la inexistencia de patrimonio conyugal dado que todo fue adquirido con recursos privativos, y presentaríamos contrademanda preventiva rechazando cualquier posible reclamación futura de pensión compensatoria o división de bienes. A las 7 de la mañana del viernes 29 de septiembre Aurora bajó las escaleras perfectamente arreglada con su traje sastre azul marino y su portafolio de piel italiana, el cabello recogido en ese chongo elegante que usaba para impresionar en la oficina. Y ni siquiera volteó a verme cuando pasó por la cocina donde yo fingía tomar café mientras sostenía el sobremanila que cambiaría nuestras vidas. Llegaré tarde hoy porque tengo junta con los corporativos de Monterrey. No me esperes para cenar, dijo con ese tono mecánico que usas cuando hablas con alguien que ya no te importa. Y salió de la casa dejando atrás una estela de ese perfume francés caro que yo le había regalado en nuestro último aniversario sin saber que probablemente se lo ponía para verse con su amante. Escuché cómo arrancaba su camioneta nueva y se alejaba por la calle mientras yo permanecía inmóvil frente a la ventana de la cocina observando las luces traseras desaparecer en la esquina.
Y lo único que pensaba era que irónico resultaba que ella saliera tan tranquila a presumir su éxito mientras yo me preparaba para demostrarle que el verdadero éxito no se mide en trajes caros ni títulos corporativos, sino en lo que construyes calladamente cuando nadie está mirando. Me duché con agua fría para mantener la mente despejada. Me puse mi mejor camisa blanca que había planchado la noche anterior y mis únicos pantalones de vestir decentes, y a las 8:30 de la mañana ya estaba subiendo las escaleras del edificio colonial en el centro de San Miguel, donde el licenciado Hernández tenía su despacho en el segundo piso con vista a la parroquia. La secretaria me hizo pasar inmediatamente a la oficina privada, donde mi abogado ya me esperaba con varios folders abiertos sobre su escritorio de caoba y una expresión de profesionalismo absoluto que contrastaba con la conversación casi cómplice que habíamos tenido 6 horas antes por teléfono. Don Crescencio, bienvenido. Tome asiento, por favor. Vamos a revisar punto por punto cada documento antes de proceder oficialmente, dijo señalándome la silla de cuero frente a su escritorio mientras él se acomodaba los lentes de lectura y abría su computadora portátil. Durante las siguientes 2 horas revisamos meticulosamente cada escritura de propiedad verificando que los datos catastrales coincidieran perfectamente con los registros públicos, cada fotografía del investigador confirmando que tenían valor probatorio suficiente para demostrar adulterio sin lugar a dudas. Cada estado de cuenta bancario rastreando el origen lícito de mis ingresos desde 2002 hasta 2023. El licenciado Hernández iba haciendo anotaciones en su libreta legal con esa letra pequeña e ilegible que tienen todos los abogados, y de vez en cuando soltaba comentarios técnicos sobre jurisprudencias aplicables o precedentes judiciales que fortalecían nuestra posición. Don Crescencio, déjeme explicarle con absoluta claridad la situación patrimonial que vamos a presentar ante el juez familiar. Usted posee 23 propiedades inmuebles con un valor comercial conservador de 5.300.000 pesos, todas adquiridas mediante escritura pública durante la vigencia del matrimonio pero con recursos privativos comprobables, lo cual significa que conforme al artículo 272 del Código Civil de Guanajuato estos bienes no forman parte del patrimonio conyugal y por lo tanto su esposa no tiene ningún derecho legal sobre ellos. Escucharlo decir esas palabras con tanta seguridad jurídica me produjo una satisfacción que no había sentido en décadas, porque significaba que todo el esfuerzo silencioso de 20 años había valido la pena no solo económicamente sino legalmente. Entonces sacó de un folder la demanda de divorcio necesario que ya había redactado durante la madrugada después de nuestra llamada, un documento de 17 páginas escritas en ese lenguaje legal rebuscado lleno de proemios y considerandos, pero que básicamente decía: Crescencio Morales solicita la disolución del vínculo matrimonial con Aurora Beatriz Santillán por causal de adulterio debidamente comprobado, solicita la separación total de bienes al no existir patrimonio conyugal susceptible de división, y rechaza preventivamente cualquier reclamación de pensión compensatoria o alimentos. Me extendió una pluma cross plateada y señaló la línea al final de la página 17 donde debía firmar para autorizar formalmente el inicio del proceso. Mi mano sostuvo esa pluma durante varios segundos mientras mi mente procesaba por última vez si esto era justicia o venganza, si estaba haciendo lo correcto o simplemente respondiendo con la misma crueldad que había recibido. Si un hombre que ama verdaderamente destruye así a la mujer con la que compartió 40 años o si un hombre que se respeta a sí mismo tiene el derecho de cobrar cada humillación sufrida. La respuesta llegó cuando recordé su cara de asco anoche mientras me veía recoger los platos sucios que sus amigas habían dejado, y firmé con un trazo firme y decidido que no tembló ni un milímetro. El sábado 30 de septiembre amaneció con ese cielo despejado típico de Guanajuato que hace que todo se vea más nítido y definido, y Aurora estaba en la cocina preparándose un smoothie verde de esos caros que compraba en la tienda naturista mientras yo fingía leer el periódico en la mesa del comedor con el estómago hecho un nudo sabiendo que en cualquier momento tocarían el timbre. Ella estaba particularmente de buen humor esa mañana porque, según me había contado la noche anterior durante la cena a la que llegó tardísimo, su jefe, el licenciado Maldonado, la había felicitado por cerrar 3 contratos importantes y le había insinuado que en enero vendría otro aumento salarial sustancioso. Estoy pensando cambiar la camioneta por un modelo más nuevo, tal vez un Volvo o un Audi Q5. Ya es tiempo de darme mis gustos porque me los he ganado trabajando duro, dijo mientras lavaba la licuadora sin voltear a verme, asumiendo como siempre que yo solo asentía silenciosamente a cualquier decisión que ella tomaba sobre su dinero y su vida. A las 10:15 de la mañana sonó el timbre con esa insistencia oficial que tienen las personas que vienen a entregar documentos legales, y Aurora frunció el ceño confundida porque no esperábamos visitas ni paquetes. ¿Esperas algo?, me preguntó secándose las manos con el trapo de cocina mientras caminaba hacia la puerta,
y yo solo negué con la cabeza sin levantar la vista del periódico que tenía entre las manos temblorosas. Escuché cómo abría la puerta y la voz formal de un hombre mayor identificándose como actuario adscrito al Juzgado Familiar número 3 de San Miguel de Allende con una notificación oficial para la señora Aurora Beatriz Santillán de Morales. Hubo un silencio confuso de varios segundos donde ella probablemente revisó la credencial que el actuario le extendió, y luego su voz sonó desconcertada pero todavía sin alarma real. Debe haber un error, yo no tengo ningún asunto pendiente en ningún juzgado. El actuario, con esa paciencia profesional que da años de lidiar con personas que niegan notificaciones, le explicó que debía firmar de recibido el acuse y que el contenido del sobresellado le explicaría todo. Escuché el rasguño de la pluma sobre papel, el sonido de la puerta cerrándose, y luego los pasos de Aurora entrando a la sala donde yo seguía sentado en la misma posición esperando el momento que había ensayado mentalmente durante semanas. Crescencio, me acaban de entregar una notificación de un juzgado familiar. ¿Tú sabes algo de esto?, preguntó con ese tono todavía controlado de quien cree que hay una explicación simple para todo. Levanté la vista del periódico y nuestras miradas se cruzaron por primera vez en meses con verdadera atención de ambos lados, y en ese momento ella debe haber visto algo en mis ojos que la hizo rasgar nerviosamente el sobreamarillo oficial con el sello del Poder Judicial impreso en tinta roja. Vi cómo sus ojos recorrían las primeras líneas del documento, cómo su expresión de confusión se transformaba gradualmente en incredulidad, luego en shock absoluto, y finalmente en algo que parecía terror genuino cuando llegó a la parte donde se listaban las 23 propiedades a mi nombre. Sus manos empezaron a temblar visiblemente sosteniendo las páginas que se deslizaban entre sus dedos, su cara perdió todo el color hasta ponerse de un blanco casi grisáceo, y sus piernas parecieron fallarle porque tuvo que sentarse abruptamente en el sillón más cercano sin dejar de leer compulsivamente como si esperara que las letras cambiaran mágicamente de significado. Esto no puede ser real, esto tiene que ser un error, tú no puedes tener propiedades, tú no tienes nada, tú nunca has tenido dinero para esto, repetía una y otra vez con una voz que se iba quebrando progresivamente hasta convertirse casi en un susurro desesperado. Dejé el periódico sobre la mesa con una calma que me sorprendió a mí mismo y pronuncié las primeras palabras directas que le había dirigido con verdadera intención en años. Aurora, cada escritura que aparece en ese documento es real y está registrada legalmente a mi nombre desde hace años. Cada propiedad fue comprada con dinero que gané trabajando mientras tú me humillabas diciéndole a todos que yo no servía para nada. Ella levantó la vista del documento con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, pero todavía con esa expresión de negación que tienen las personas cuando su realidad completa se desmorona en segundos, y entonces siguió leyendo hasta llegar a las fotografías adjuntas donde aparecía besándose con Ricardo Maldonado en el estacionamiento del hotel. El grito que soltó Aurora cuando sus ojos se posaron en las fotografías a color de ella besándose con Ricardo Maldonado fue un sonido que nunca olvidaré, mezcla de horror, vergüenza y pánico absoluto que rebotó contra las paredes de nuestra sala como un animal herido. Las páginas cayeron de sus manos temblando sobre la alfombra desparramándose en un abanico caótico donde se veían claramente las imágenes del estacionamiento del Hotel Misión, la habitación 212, las fechas con sellos digitales que hacían imposible cualquier negación. ¿Me mandaste investigar? ¿Me espiaste? ¿Cómo pudiste hacer algo tan bajo?, me gritó con una indignación completamente fuera de lugar considerando que ella era quien había estado engañándome durante 8 meses mientras me trataba como basura en mi propia casa. Me puse de pie lentamente sintiendo una calma glacial recorrer todo mi cuerpo y caminé hacia donde ella estaba desmoronándose en el sillón con el rímel comenzando a correrse por sus mejillas. Lo bajo, Aurora, fue que me engañaras con tu jefe mientras yo lavaba los platos que tus amigas ensuciaban. Lo bajo fue que me humillaras delante de extraños diciendo que no servía para nada. Lo bajo fue cada mentira sobre diplomados y juntas que en realidad eran noches en hoteles baratos con un hombre casado. Intentó negar balbuceando incoherencias sobre malentendidos y fotos sacadas de contexto, pero yo simplemente señalé la fecha exacta impresa en cada fotografía y le recordé que esos días ella me había dicho textualmente que estaba en capacitaciones empresariales en Querétaro. Contraté al investigador privado hace 6 meses, Aurora. Desde junio yo sé exactamente lo que has estado haciendo cada martes y jueves cuando llegas oliendo a esa colonia cara que no es mía, y lo único que hice fue documentarlo todo legalmente para este momento. Su cara pasó por una transformación completa mientras procesaba que yo no era el hombre ignorante y sumiso que ella había creído durante años, que mientras ella me menospreciaba yo había estado construyendo calladamente no solo un imperio económico sino también un caso legal impenetrable contra ella. Pero tú eres Crescencio. Tú no sabes hacer estas cosas,
Tú apenas terminaste la secundaria, tú trabajas con las manos. ¿Cómo es posible que tengas propiedades por millones de pesos?, preguntó con una mezcla extraña de asombro y resentimiento, como si mi éxito financiero fuera un insulto personal a su narrativa de superioridad. Le expliqué con una frialdad que ni yo reconocía en mí mismo que durante 20 años exactos, mientras ella ascendía su escalera corporativa presumiendo sus logros, yo había estado invirtiendo sistemáticamente cada peso extra en bienes raíces estratégicos, comprando terrenos baratos en zonas marginales que nadie quería pero que yo sabía que crecerían, construyendo propiedades con mis propias manos los fines de semana cuando ella creía que yo andaba tomando con amigos. Cada escritura tiene mi nombre únicamente Aurora. Cada peso que invertí salió de trabajos extras que hice independientemente del matrimonio. Legalmente no tienes derecho a nada de lo que construí porque el Código Civil de Guanajuato es muy claro sobre bienes privativos adquiridos con recursos propios durante el matrimonio. Vi cómo la realidad la golpeaba en oleadas cada vez más devastadoras, primero la traición descubierta, luego el divorcio inminente, después el descubrimiento del patrimonio oculto. Y finalmente la comprensión terrible de que el hombre al que había menospreciado durante años era en realidad más exitoso financieramente que ella, pero había elegido el silencio sobre la ostentación. ¿Quién eres tú realmente? Yo no te conozco. El Crescencio que yo conozco no haría esto, no podría planear algo así, dijo con voz rota mientras las lágrimas caían libremente ahora sin ningún intento de controlarlas. La miré directo a los ojos desde mi posición de pie mientras ella seguía derrumbada en el sillón y le di la respuesta más honesta que había dado en décadas. Yo soy el mismo hombre con el que te casaste hace 40 años, Aurora. La diferencia es que tú dejaste de verme hace tanto tiempo que olvidaste que los hombres callados no son hombres débiles. Solo son hombres que eligen sus batallas cuidadosamente y cuando finalmente actúan lo hacen con precisión absoluta. Aurora se quedó sentada en ese sillón durante varios minutos procesando todo mientras yo iba a la cocina y regresaba con una carpeta adicional que había dejado preparada en mi escritorio específicamente para este momento de revelación completa. Déjame mostrarte exactamente qué construí mientras tú me decías que no servía para nada, le dije abriendo la carpeta sobre la mesa de centro donde ella pudiera ver claramente cada página. Empecé con la línea de tiempo completa comenzando en 2002 cuando compré mi primer terreno en La Palmita por 40,000 pesos con los ahorros que había acumulado trabajando turnos dobles los fines de semana durante 3 años, ese mismo año en que ella se compró su primer traje sastre de diseñador por 8,000 pesos que según ella era inversión en su imagen profesional. En 2004 vendí ese terreno por 120,000 pesos obteniendo una ganancia neta de 80,000 que inmediatamente reinvertí en 2 lotes contiguos en San Antonio. Mientras ese mismo año Aurora gastaba 15,000 pesos en un viaje a Cancún con sus amigas de la oficina para celebrar su ascenso a supervisora sin siquiera invitarme porque según ella yo no encajaba con su círculo social. Entre 2005 y 2008 adquirí 7 propiedades más utilizando una estrategia de rotación donde compraba en zonas marginales, esperaba la valorización natural por expansión urbana, vendía con ganancias del 150 al 200% y reinvertía todo en múltiples propiedades nuevas. Mientras Aurora en esos mismos años cambiaba de auto 3 veces comprando modelos cada vez más caros financiados con créditos que presumía como símbolo de éxito pero que en realidad la endeudaban. En 2010 llegó mi primer gran golpe cuando compré una casa habitacional completa en la colonia Guadalupe por 500,000 pesos a una familia que emigraba urgentemente a Estados Unidos. Invertí otros 150,000 en remodelarla completamente trabajando personalmente cada fin de semana durante 6 meses, y la vendí en 950,000, casi duplicando mi inversión. Ese mismo año Aurora organizó una cena de aniversario en un restaurante exclusivo donde gastó 12,000 pesos presumiendo frente a sus colegas, pero donde me presentó como mi esposo que no entiende mucho de negocios. Para 2015 mi portafolio incluía 18 propiedades con un valor conservador de 2,800,000 pesos, todas generando rentas mensuales que yo reinvertía sistemáticamente mientras Aurora gastaba su salario completo cada mes en ropa de marca, tratamientos de belleza, clases de yoga ejecutivo y cenas caras con sus amigas donde probablemente también hablaba mal de mí. Los últimos 5 años entre 2018 y 2023 fueron los más productivos porque para entonces yo ya tenía suficiente capital acumulado para hacer inversiones más grandes. Compré un local comercial en el centro histórico por 1,200,000 que ahora vale 3 millones y que rento a una galería de arte por 25,000 mensuales. Adquirí 3 terrenos contiguos en la nueva zona de expansión de Celaya por 800,000 que hoy valen fácil 2 millones y cerré
La compra de una casa colonial en el barrio de San Juan de Dios por 900,000 que después de restauración vale más de 2 millones. El valor total actual de mi patrimonio, según el avalúo certificado que ordené hace 3 meses, es de 5,300,000 pesos exactos, Aurora, distribuidos en 23 propiedades que generan ingresos pasivos por rentas de aproximadamente 85,000 pesos mensuales. Le expliqué mostrándole el documento oficial del perito evaluador mientras ella miraba los números con expresión de completa incredulidad. Le mostré también los estados de cuenta que demostraban cada peso invertido provenía de fuentes legítimas, trabajos extras los fines de semana donde cobraba entre 500 y 2,000 pesos por levantar bardas, hacer remodelaciones menores, instalar pisos, pintar fachadas, toda esa chamba física que ella despreciaba pero que fue la semilla de mi fortuna. Mientras tú gastabas tu salario en apariencias, yo ahorraba el 80% de mis ingresos extras para invertir. Mientras tú comprabas zapatos de 1,000 pesos, yo usaba los mismos tenis durante 3 años para poder comprar terrenos. Mientras tú presumías tu Tsuru nuevo, yo manejaba mi camioneta del 98 porque cada peso que no gastaba en vanidades era un peso que trabajaba para mí generando más dinero. Después de mostrarle todos los números y documentos, nos quedamos sentados en un silencio pesado que duró varios minutos, ella todavía procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir y yo finalmente permitiéndome sentir algo más allá de la satisfacción fría de la venganza ejecutada perfectamente. Vi cómo Aurora limpiaba sus lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas negras de rímel en su piel, y me di cuenta de algo que había estado evitando reconocer durante todos estos meses de preparación legal, que yo también había fallado en este matrimonio de formas fundamentales. Aurora, hay algo que necesito decirte antes de que esto termine completamente. Empecé con una voz diferente, sin la frialdad calculadora de los últimos días, sino con algo parecido a la honestidad dolorosa. Ella levantó la vista sorprendida por el cambio de tono y esperó en silencio a que continuara. Tú me humillaste y me menospreciaste durante años, eso es innegable y está documentado, pero yo también te fallé al construir toda una vida secreta sin incluirte, al tomar la decisión consciente de ocultarte mi éxito en lugar de compartirlo contigo, al elegir el orgullo herido sobre la comunicación honesta. Vi cómo sus ojos reflejaban confusión ante esta admisión inesperada porque probablemente esperaba que yo siguiera en modo de ataque total. Le expliqué que cuando compré mi primer terreno en 2002 y decidí no contarle fue porque acababa de pasar por esa cena humillante donde me presentó como si fuera un estorbo, y en ese momento mi orgullo masculino herido me dijo que la mejor venganza sería demostrarle algún día que yo podía ser exitoso sin su aprobación ni su reconocimiento. Pero lo que no entendí durante 20 años, Aurora, es que al elegir el camino del secreto también elegí el camino de la soledad. Construí un imperio económico, pero destruí cualquier posibilidad de tener un compañero real con quien compartir los logros. Ella empezó a hablar, pero yo levanté la mano pidiéndole que me dejara terminar. Si yo hubiera tenido el valor de confrontarte la primera vez que me humillaste públicamente, si hubiera puesto límites claros sobre cómo quería ser tratado en lugar de tragarme el resentimiento y canalizarlo hacia inversiones secretas, tal vez este matrimonio hubiera tomado un rumbo completamente diferente, tal vez hubiéramos podido construir juntos en lugar de separados. Aurora me miró con una expresión que no había visto en años, algo parecido a verme realmente como persona en lugar de como un objeto funcional en su vida. Crescencio, yo tampoco sé en qué momento me convertí en esta persona cruel que te trataba como si no valieras nada, porque cuando nos casamos yo te admiraba genuinamente y me sentía la mujer más afortunada del mundo de tenerte, dijo con voz quebrada pero sin la histeria de antes. Empezó a hablar de cómo el éxito profesional la había intoxicado lentamente, como las comparaciones constantes con sus colegas que tenían esposos exitosos la hicieron sentir insegura sobre su propia elección, como el ambiente corporativo competitivo la fue transformando en alguien que medía el valor humano únicamente en términos de logros visibles y salarios altos. Cuando te veía llegar del trabajo cubierto de cemento yo sentía vergüenza, Crescencio, y ahora que lo digo en voz alta me doy cuenta de lo horrible que es admitir eso, pero es la verdad, sentía que tu trabajo físico me hacía ver mal frente a personas cuya opinión no debería haberme importado tanto. Los dos nos quedamos callados procesando estas confesiones mutuas que llegaban demasiado tarde para salvar el matrimonio, pero tal vez a tiempo para salvar algo de dignidad humana de ambos lados. El divorcio va a proceder, Aurora. Eso no va a cambiar porque la confianza está rota de formas que no se pueden reparar, pero creo que ambos necesitamos aprender de esto. Tú necesitas aprender que el éxito profesional sin humildad te convierte en alguien solitario y amargo. Y yo necesito aprender que el orgullo silencioso también es una forma de cobardía emocional que destruye relaciones.
Ella asintió lentamente aceptando la realidad de que esto era el final, pero también entendiendo que había una lección más profunda que ambos debíamos llevarnos de estos 40 años desperdiciados. Han pasado 8 meses desde aquella mañana del sábado cuando el actuario tocó nuestra puerta y cambió todo para siempre, y ahora que estoy sentado en el porche de una de mis propiedades en la colonia Guadalupe viendo el atardecer de San Miguel de Allende, puedo finalmente reflexionar sobre todo con la claridad que solo da la distancia temporal. El divorcio se finalizó hace 3 meses sin mayor drama legal porque Aurora finalmente aceptó que no tenía ningún derecho sobre mis bienes privativos y porque ambos estábamos demasiado cansados emocionalmente para pelear en tribunales durante años. Ella se quedó con su camioneta, sus muebles caros, su salario corporativo y su orgullo herido. Yo me quedé con mis 23 propiedades, mi red de contactos de construcción y la lección más valiosa que un hombre de 74 años puede aprender, que el verdadero imperio no es el que construyes en silencio como venganza, sino el que construyes con propósito y dignidad. Esta historia que acabo de contarte no es realmente sobre bienes raíces ni sobre venganza matrimonial, es sobre algo mucho más profundo y universal que aplica a cada persona que está escuchando estas palabras ahora mismo sin importar si estás en México, Colombia, España o cualquier parte del mundo donde el español se habla. Es sobre los imperios invisibles que todas las personas construyen calladamente mientras otros los subestiman, sobre el valor oculto que existe en quienes trabajan con las manos, piensan con la cabeza y aman con el corazón aunque nadie esté mirando. ¿Cuántas veces hemos menospreciado a alguien porque su éxito no es obvio, porque no presume logros en redes sociales, porque no viste ropa de marca o maneja auto del año, sin darnos cuenta de que tal vez esa persona está construyendo algo sólido y real que durará generaciones mientras nosotros solo acumulamos apariencias que se desvanecen con el primer golpe de la vida? Yo menosprecié el amor genuino de una mujer humilde porque me dejé intoxicar por el éxito superficial, y ella menospreció la fortaleza silenciosa de un hombre trabajador porque se dejó cegar por títulos corporativos vacíos. Los dos perdimos décadas valiosas aprendiendo una lección que pudimos haber aprendido con una sola conversación honesta si nuestro orgullo no hubiera sido más grande que nuestro amor. Ahora te pregunto algo y quiero que lo pienses seriamente antes de seguir con tu día. ¿Hay alguien en tu vida a quien has subestimado porque trabaja calladamente? ¿Hay alguna persona cercana cuyo valor no has reconocido porque no hace ruido sobre sus logros? ¿Qué imperios invisibles existen alrededor tuyo que no estás viendo porque solo prestas atención a lo obvio y ruidoso? Tal vez es ese padre que trabaja 3 empleos sin quejarse para pagar tu universidad. Tal vez es esa madre que construyó un hogar estable sin aplausos ni reconocimiento. Tal vez es ese compañero callado en el trabajo que resuelve problemas sin buscar crédito. Tal vez incluso eres tú mismo construyendo algo valioso mientras otros te ignoran. La lección que me llevé de estos 40 años no es que deba presumir mis logros para que otros me respeten, sino que debo respetar mi propio valor independientemente de si otros lo ven o no, y al mismo tiempo debo tener la humildad de reconocer el valor oculto en todas las personas antes de juzgarlas por apariencias superficiales. Si después de escuchar mi historia sientes que hay alguien en tu familia a quien no has visto realmente, no esperes 40 años como yo, no construyas murallas de orgullo que después necesitarás destruir con dolor. Mejor abre esa conversación difícil hoy y pregúntale a esa persona qué imperios invisibles está construyendo que tú no estás viendo. Cuéntame en los comentarios, ¿a quién has subestimado en tu vida sin darte cuenta? ¿Qué te enseñó la historia de Don Crescencio sobre ver el verdadero valor de las personas? Y si tú eres alguien que trabaja calladamente construyendo tu propio imperio mientras otros te ignoran, déjame un comentario diciéndome desde dónde me escuchas para saber que no estás solo en este camino silencioso hacia algo mejor. No olvides suscribirte porque este abuelo tiene muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa cuando las apariencias se caen y solo queda la verdad desnuda de quienes somos.